Primera de Timoteo 6, 17 al 21. Primera de Timoteo 6, 17 al 21. Dice así la palabra de Dios. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Hay un hermano que ha escrito extensamente sobre el dinero, los recursos económicos, las finanzas, se llama Randy Alcorn, y él dice que en muy pocas iglesias se enseñan principios bíblicos sobre el dinero. Él dice en un estudio que su organización hizo, solo el 15% de los pastores dicen que se sienten equipados para enseñar principios financieros. Y hay cosas más alarmantes que dijo sobre seminarios bíblicos. Solo del 2 al 4 de seminarios ofrecen cursos para los que se están preparando para el ministerio, sobre administración financiera. Y las universidades cristianas, peor aún, 1 al 2% de universidades cristianas ofrecen formación sobre principios financieros. Muy pocas iglesias están enseñando sobre el dinero, desde el púlpito y en otros formatos también, de estudios más pequeños o de consejería, para ayudar a las personas que salgan de sus deudas, para ayudar a las personas a ser sabios con el manejo de sus recursos. Y si las iglesias no enseñan eso, ¿dónde aprenderemos los cristianos a administrar nuestros recursos para la gloria de Dios, cierto? Y Pablo sabía que podía ser una tentación para Timoteo no enseñar sobre finanzas, porque recuerden que había falsos maestros en la iglesia de Éfeso. Y esos falsos maestros usaban la piedad como fuente de ganancia, que usaban la iglesia, quiere decir que usaban la iglesia o la religión para hacerse ricos, para tener más dinero, como muchas personas hoy en día. Muchas personas hoy en día usan la religión o la iglesia para hacerse ricos. Entonces Timoteo podía tomar la otra alternativa o el otro extremo, podemos decir, y pensar, pues yo no entonces ni hablo del tema, porque si empiezo a hablar del dinero, la gente me puede confundir con los falsos maestros que están hablando para enriquecerse, ¿cierto? Es una gran tentación esa para muchos pastores. Hablando con amigos, pastores, me han dicho, no, yo no hablo con dinero para que no me confundan con maestros de la prosperidad, del evangelio, del falso evangelio de la prosperidad, ¿sí? Porque si yo empiezo a hablar del dinero en la iglesia, van a decir, no, este quiere que le dé el pin de mi tarjeta de débito, ¿no? ¿Sí? O este ya me anda bolseando. Y pastores amigos, fieles hombres de Dios, estudiados en los mejores seminarios que tú te puedas imaginar, me han dicho, yo no hablo del dinero. En años y años y años de ministerio, yo nunca he enseñado del dinero, porque no quiero que me confundan con los falsos maestros que quieren enriquecerse a costa de la iglesia. Y Timoteo podía tener esa tentación, y Pablo no quiere que Timoteo haga eso. Pablo quiere que Timoteo sea fiel a su llamado y que enseñe a la gente de su iglesia acerca de el dinero y de las finanzas. Y especialmente en este pasaje hay mandatos para los ricos, ¿sí? Y así se titula este sermón, mandatos para los ricos. Y hoy veremos 4 mandatos de Dios para los ricos y concluiremos con las palabras finales de Pablo a Timoteo, exhortándole a perseverar. Timoteo, dale para adelante, sigue, persevera. En la iglesia de Éfeso había gente rica. Por eso había falsos maestros que querían enriquecerse, ¿cierto? Había gente que tenía plata. Y los falsos maestros decían, gente con plata, en la iglesia, yo puedo salir ganando por aquí. Y entonces Pablo quería que Timoteo le enseñara a la gente que tenía dinero, a los ricos en este mundo, cómo usar sus recursos. Cómo usar sus recursos.
Entonces, veamos 4 mandatos, mis hermanos, para los ricos de este mundo. En primer lugar, no sean altivos. No sean altivos. Miren el versículo 17 conmigo. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros. ¿En quién piensas tú cuando escuchas a los ricos en este mundo? ¿Quién viene a tu mente? Ahí, en este momento tú tienes a alguien en mente. ¿Quién viene a tu mente? Yo pienso en Cristiano Ronaldo y Messi, ¿cierto? Tomándose fotos en sus vehículos de lujo, ¿cierto? En su Bugatti exclusivo, que tiene CR7 ahí, ¿cierto? Yo pienso en Carlos Slim, a Mauri Vergara o toda esa familia Vergara, ¿cierto? Yo pienso en Floyd Mayweather en su avión privado, con una cartera de diseñador que cuesta millones de dólares y con sus pilas de dólares, que a él le encanta mostrar sus pilas de dólares en efectivo, ¿cierto? Después de las peleas, él dice, páguenme en efectivo, por favor, nada de depósitos. Y después, ahí están las pilas de dinero. ¿Y cómo le dicen? Money Mayweather, ¿cierto? Money Mayweather. Y uno piensa en los ricos de este mundo, en Elon Musk o Jeff Bezos, con todo y su Amazon.com. Pero según Dios, ellos no son los únicos ricos en este mundo. Claro, por supuesto, ellos son ricos en este mundo. Pero en la perspectiva de toda la Biblia, mis amados hermanos, los ricos en este mundo son los que tienen más de lo básico e indispensable para vivir. ¿Qué es lo básico e indispensable para vivir? Comida, un lugar donde vivir y ropa para ponerte. Si tú tienes más de eso, ¿tú eres qué, mi amado hermano y mi amada hermana? Eres rico. Eres rico. Tienes un auto, tienes teléfono, tienes una computadora, tienes un closet lleno de ropa que ni te pones. Y a veces para algunas hermanas no tienen nada que ponerse, ¿cierto? Tienes múltiples pares de zapatos. Múltiples pares de zapatos. Tienes comida suficiente para varios días o quizás semanas. Algunos no tienen un refrigerador, ¿cierto? Tienen 2 refrigeradores. Y aparte un congelador para meter toda la carne, porque no les cabe en el de adentro de la casa. Porque tienen otro en el garaje, ¿cierto? En esa perspectiva bíblica, yo creo que la mayoría, si no todos aquí, somos ¿qué, mis hermanos? Somos ricos, ¿sí? Nos hacemos las uñas, bueno, se hacen las uñas, ¿sí? Se hacen el tratamiento del cabello. Hay hermanos que tienen barba y gastan más en sus barbas que lo que las mujeres gastan en las uñas. Nos vamos a partidos de deportes, gastando dinero. Y luego, si son como yo, salen con su equipo habiendo perdido del partido. O sea, me fui a gastar 800 pesos en el partido y perdieron las Chivas. O sea, tengo dinero para ir a sufrir también. Y tenemos nuestros planes de internet y de cable y para ver las series, porque el Netflix no te lo dan gratis, ¿cierto? Pero como también la película que queríamos ver estaba en Amazon Prime, pues también Amazon Prime. Pero también salió la serie en Max y pues no me la puedo perder. Entonces tengo Netflix, Prime, Max. Y al final de cuentas ni sé cuántas suscripciones tengo. Porque tengo tanto dinero que hasta perdí el hilo de quién me está cobrando. Somos ricos. Somos ricos. Un economista cristiano dice, según los estándares históricos, cualquier persona que viva en una casa, agua que llega a través de plomería dentro de su casa y suficiente para comer,
es ciertamente rica. Hermanos, nosotros vivimos mejor que reyes han vivido en la historia de la humanidad. Nosotros vivimos mejor que de lo que han vivido reyes a lo largo de la historia de la humanidad. Tenemos más. Somos muy afluentes, mis hermanos. Tenemos muchísimas riquezas. Entonces, cuando Pablo dice a los ricos en este mundo, no pienses solo en los que viven en Puerta de Hierro. Piensa en ti. Piensa en ti. Piensa en tu familia. Tú eres de los que habla Pablo aquí. A los ricos en este mundo. Y no dice a los ricos en la eternidad, ¿cierto? Dice a los ricos en este mundo. Porque hay riquezas eternas, que hay gente pobre que hoy no tiene que comer, que son ricos eternamente. Pero Pablo está hablando de las riquezas en este mundo. Y Pablo dice, Timoteo, tú tienes que enseñar a los ricos en este mundo. A los ricos en este mundo, enséñales. Y fíjate que esta palabra enséñales es una palabra que se usaba en el mundo militar, en el primer siglo. Se usaba en el lenguaje de los militares, cuando los comandantes le daban órdenes a los inferiores, cuando los capitanes le daban órdenes a los inferiores. Entonces Timoteo es el pastor de esta gente. Es joven, es tímido, bajo perfil, no le gustan los conflictos, enfermizo. No tiene los recursos económicos que tiene la gente rica de su iglesia. Pero él tiene una autoridad de parte de Dios y tiene que enseñar con autoridad a la gente de la iglesia. Y es interesante, mis hermanos. Pablo le está diciendo, manda a los ricos. ¿Sí? La versión Reina Valera dice, mándales, manda a los ricos. Aquí la Nueva Biblia de las Américas dice, enséñales. Pero es enséñales desde una posición de autoridad que Dios te ha dado. Ahora, imagínate a Timoteo, mis hermanos, dando como mandatos a los ricos. No, obviamente no eran mandatos de él y porque él decía, sino en nombre de Dios. Era una autoridad delegada por Dios. Dice un puritano, Thomas Gauch, la expresión del apóstol es notable, ya que no dice a Timoteo que les hable o que les declare, sino que les enseñe con órdenes militares. Bien sabía el apóstol cuán adelantados están los ricos en ser altivos y en confiar en sus riquezas, y cuán atrasados están en confiar en Dios y en mostrar generosidad a los pobres. Y por ello vio necesario que un ministro se animara para no dejar a los ricos en los vicios a los que son adictos, sino que les mandara respecto a las virtudes a las que están obligados. A veces la gente adinerada no somos fáciles de tratar, mis hermanos, porque pagamos y queremos el servicio, ¿cierto? Por eso en los restaurantes a veces tratan mal a los meseros, porque viene con el tarjetazo y el mesero apenas pone mal un vaso o trae una comida medio que no era como la quería el cliente y el rico se molesta, ¿cierto? El rico se molesta porque el rico está acostumbrado a que lo traten bien porque él tiene para pagar para que lo traten bien, ¿sí? Pero Timoteo tenía que venir y no ser intimidado por los ricos y hablar en nombre de Dios a la gente. Aunque se creyeran la gran cosa, aunque tuvieran este sentido de grandeza y demasiada importancia, Timoteo tenía que decirles, hermano, tú eres rico, tienes más de tu sustento necesario para la vida, Dios quiere decirte algo a ti. Y tienes que escuchar a Dios. No, hombre, el Timoteo bien asustado. ¿Cuál es el primer mandato, mis hermanos? Que no sean altaneros. Que no sean altaneros. Y esto es muy importante. Pablo no dice, manda a los ricos en este mundo que dejen de ser ricos. ¿Sí se fijaron? No es pecado ser rico. No es malo ser rico. Presten atención a esto, mis hermanos. Nosotros a veces en la Biblia tenemos que ver lo que Dios dice y lo que Dios no dice. Y aquí es importante que tú escuches lo que Dios no dice. ¿Qué no dice Dios? Que los ricos dejen de ser ricos.
Aquí Dios no dice, los ricos deben vender todo lo que tienen y juntarse en comunas con votos de pobreza, como han hecho muchas personas a lo largo de la historia. Votos de pobreza, y esa es la manera en que yo honro a Dios. No, mis hermanos, el mandato no es a que los ricos no sean ricos, o dile a los ricos que se arrepientan de ser ricos. Eso no es un pecado. A menos que hayas adquirido tu riqueza con trampas, corrupción, crimen o negocios turbios. Si tú has adquirido tu riqueza así, tienes que arrepentirte de tus pecados. Pero en general, personas que trabajan y que tienen suficiente para la vida, más de lo esencial y necesario, no tienen por qué arrepentirse. Hermanos, ¿quién da las riquezas? Yo les hago esta pregunta. ¿Quién da las riquezas? ¿Quién te ha dado a ti cada peso que tienes? Cada centavo que tienes. Dios te las ha dado. Escucha lo que dice Deuteronomio 8:18. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. No te olvides de Dios, porque Él te da poder para hacer riquezas. Las riquezas, todo el dinero que tú tienes, Dios te lo ha dado, cada centavo. 1 Samuel 2:7, el Señor empobrece y enriquece. O sea, cada dinero que tú pierdes, cada peso que tú pierdes, ¿quién te lo está quitando? Dios te lo está quitando. A través de diferentes medios, pero Dios es el que te lo quita. Y cada peso que tú añades a tu cuenta por un negocio, por un trabajo, por una consulta, ¿quién te lo está poniendo en tu cuenta? Dios te lo está poniendo en tu cuenta. 1 Crónicas 29:12. De ti, Dios, proceden la riqueza y el honor. En la Biblia nosotros tenemos muchos ejemplos de gente muy adinerada. Abraham, Jacob, José, Job, David, Salomón, José de Arimatea, Lidia, Dorcas, entre otros. Y ninguno de ellos tiene pecado en sí mismo por ser rico. Entonces, aplicación, mis hermanos. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? No pienses mal de inmediato cuando alguien tiene muchos recursos. Porque a veces somos muy mal pensados, ¿cierto? Vemos a alguien viviendo en una casa linda y ya decimos, ¿en qué andará? ¿En qué andará este? O vemos a alguien manejando un carro lindo o con un reloj más o menos aquí. Algo sucio se traerá este. ¿Por qué piensas así? No pienses así. Nuestra primera inclinación debería ser pensar que Dios da todas las cosas a todas las personas, sea poco o sea mucho. Y si alguien está mal, no pienses inmediatamente que está mal porque está en algún pecado o porque está haciendo algo malo. O si alguien tiene mucha riqueza y luego empobrece porque le hicieron un fraude será, o porque se cayó la economía, o porque se fue a la quiebra su negocio, por diferentes razones, no pienses que algo mal hizo. Al final de cuentas, mis hermanos, Dios da y Dios quita. Dios empobrece y Dios enriquece. Y a Él le debemos atribuir cómo Él ha repartido todas las posesiones que cada persona tiene. A Dios es el que se lo tenemos que atribuir. Eso hace morir la envidia en nuestros corazones, mis hermanos, cuando tenemos esa convicción. Eso hace morir los celos pecaminosos en nuestros corazones. Entonces, ¿cuál es el mandato? El mandato de Dios para los ricos es que no sean altaneros. La palabra altanero significa pensar alto o tener una elevada opinión de uno mismo. Es una gran tentación para los ricos ver a los demás como inferiores. Los ricos generalmente se encuentran como personas orgullosas. ¿Cierto, mis hermanos? Podemos decir que la riqueza y el orgullo a veces son como hermanos gemelos. Están ahí en el mismo vientre. Dice Juan Calvino, Éfeso era una ciudad rica. Y en tales ciudades, en su mayoría, el orgullo está más generalizado. Piensa en Guadalajara, ¿cierto? Una ciudad grande, con mucha oportunidad para hacer negocios y dinero. Es una ciudad muy orgullosa. ¿Dónde queda
la humildad? ¿Dónde queda la dependencia del Señor? ¿Dónde queda la actitud de yo vivo para servirte porque tú eres superior a mí, de Filipenses capítulo 2? Que no mires a los demás como inferiores a ti mismo, sino como superiores a ti mismo. Entonces tú vienes aquí con tus cuentas de banco gorditas y con tu billetera, con tus tarjetas y todo, y aquí viene esta persona con menos recursos que tú, con ropa medio más chafita que la tuya, y viene manejando esa cosa que pues no se le cae porque Dios ahí en su misericordia la tiene junta. ¿Y cómo un rico va a decir: yo vivo para servir a esta persona? Eso solo es posible por el poder del Evangelio. Porque nosotros hemos sido redimidos, mis amados hermanos, por un Salvador humilde, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros que éramos pobres fuéramos eternamente enriquecidos. Entonces, si tú eres rico, escucha esto, tienes que estar más y más y más interesado en ver la gloria de la cruz de Cristo. Si tú eres rico y quieres crecer en humildad, no ver a los demás como inferiores a ti mismo, tienes que ver la cruz de Cristo. Tienes que ver la gloria de Dios en la cruz de Jesucristo. Esa es la única manera en que tú vas a crecer en humildad, en la que tú vas a dejar de ver a los demás como inferiores a ti. Tienes que fascinarte con la cruz de Cristo. Tienes que llenar tu corazón y tu mente de lo que Jesús hizo en la cruz a tu favor. Tienes que ver a Cristo una y otra vez. Ricos, escúchenme. Jesús dijo en Mateo 11:29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Mira lo que dice, Él es humilde. ¿Quieres ser humilde tú? Mira a Cristo, contempla la gloria de Cristo, contempla el rostro de Cristo, no te canses de ver a Cristo. Mañana lunes, levántate temprano en la mañana, abre este libro que es el libro de Cristo y dile: Dios, yo quiero que tú me enseñes acerca de mi buen Salvador Jesús. Mira cómo Él, siendo el Rey del universo, se hizo pobre y vino en humillación para morir en la cruz por tus pecados. ¿Cómo tú vas a decir que tú eres seguidor de este Cristo, de este Salvador, y luego menospreciar a los demás? No se puede. No se puede. Martin Lloyd-Jones, un escritor del siglo pasado, dijo: solo hay una cosa que sé que me aplasta hasta el suelo y me humilla hasta el polvo, y es mirar al Hijo de Dios y especialmente contemplar la cruz. Nada más puede hacerlo. Cuando veo que soy un pecador, que nada más que el Hijo de Dios en la cruz puede salvarme, me siento humillado hasta el polvo. Nada, excepto la cruz, puede darnos este espíritu de humildad. Este sermón, mis hermanos, por sobre todo es un llamado a contemplar a Cristo. Quita tus ojos de tu cuenta de banco y ponlos en Cristo. Quita tus ojos de tu capacidad adquisitiva y ponlos en Cristo. Quita tus ojos de tus propiedades y de tus bienes raíces y ponlos en Cristo. Entonces, en primer lugar dijimos, mis hermanos, ¿cuáles son los mandatos para los ricos? No sean altivos, no sean altaneros. En segundo lugar, pongan su esperanza en Dios, no en las riquezas. Este es el segundo mandato para los ricos. Pongan su esperanza en Dios, no en las riquezas. Sigo leyendo ahí, 1 Timoteo 6, versículo 17. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Quienes tenemos más de lo esencial para vivir, tenemos la tentación de poner nuestra esperanza en nuestros recursos, ¿cierto, mis hermanos? ¿Me enfermo? ¿Y en qué pienso? Tengo plata para pagar al doctor. Tengo plata para comprar la medicina. Tengo plata para la cirugía. Mis hijos necesitan educación, aquí resuelvo.
Tengo plata para pagarles la universidad, para pagarles sus útiles, para pagarles su ropa para que vayan a la escuela. Quiero ir de viaje, aquí está. ¿Quién le dice no a una Mastercard Platinum? ¿Quién le dice que no? ¿Ah? ¿Quién le dice que no? Tengo el dinero. Tengo un problema legal. Aquí está la plata. Y meto la plata para que me agilicen el trámite. Aquí tengo, yo resuelvo. Nosotros tenemos la tentación constante de poner nuestra esperanza en nuestros recursos. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, manda a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas. Dios nos está mandando algo que no es normal para el ser humano. No pongas tu esperanza en el dinero. No pongas tu esperanza en las riquezas. No pongas tu esperanza en tus cuentas de banco. Esa es una inclinación de nuestros corazones. Se nos hace tan fácil confiar en nuestros recursos porque los vemos, mis hermanos. Y cuando no los tenemos, entonces nos llenamos de preocupación porque nos enfermamos, pero no tenemos para pagar. Mis hijos tienen que ir a la universidad, pero yo no tengo para pagarles. Y entonces ahí viene la ansiedad y la preocupación, que son pecado también, por cierto. Poner la esperanza en las riquezas significa confiar nuestra vida, nuestro presente, nuestra familia, nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos en las riquezas. Eso significa poner nuestra esperanza en las riquezas. Decir, estoy bien porque tengo, no estoy bien cuando no tengo. Mis hijos están bien porque yo les estoy dejando. Mis hijos no están bien porque yo no les estoy dejando. Eso significa poner la esperanza en las riquezas. Quizá para ti son tus ahorros. Quizá para ti son tus propiedades, bienes raíces. Quizá para ti son tus inversiones. Quizá para ti es tu poder adquisitivo, tu crédito. Quizá para ti es tu trabajo, creatividad, que te genera esas riquezas. Y Pablo dice, Timoteo, diles que no pongan su esperanza en eso. ¿Por qué? ¿Por qué no, Pablo? Porque son inciertas. Dice, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Las riquezas son inciertas. Algo incierto es lo contrario, algo seguro, certero, ¿cierto? Algo seguro es algo firme, es algo que no se mueve. Algo incierto es algo que falla, algo inseguro. Y Pablo dice, hey, las riquezas no son seguras, no son firmes, son inestables, son inciertas. Juan Calvino dice, mientras creemos que las tenemos, se nos escapan de las manos en un momento. ¿A quién le ha pasado eso? Tengo, y después no tengo. ¿Y qué pasó? Un amigo me dijo, tenía 700,000 pesos y se me fueron, Daniel, se me fueron, no sé ni en qué. Me compraba un martillo por aquí, unos tornillos por aquí y se me fueron, Daniel. ¿Para dónde se fueron? ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿A cuántos niños les ha pasado? Que les dan para su cumpleaños. Yo, oye, el tío y el padrino y el papá y la mamá y de repente ya no tienen nada. Los economistas hablan de incertidumbre económica y tienen maneras de medir con porcentajes qué tan incierto está el mercado, ¿cierto? Y estas semanas hemos venido escuchando de eso por montones, por montones. Escucha los siguientes titulares de noticias que me encontré por ahí. Peso y bolsa caen ante incertidumbre. El futuro del dólar, otro factor de incertidumbre. Con esta incertidumbre, el dinero se deja de mover, dice experto. Aranceles, intereses, estabilidad, incertidumbre. Análisis de la actualidad económica. ¿Cuál es la palabra que se repite en todos esos? Incertidumbre. ¿Y tú crees que era diferente el año pasado? En el 2020, ¿cuántas personas no perdieron riqueza por COVID? Negocios a la quiebra. Un virus les acabó la riqueza. ¿Cómo ves? ¿Qué tan inciertas son las riquezas? Que un virus, algo que tú ni puedes ver, te las acaba. Negocios en la quiebra. Un amigo que era amigo te hizo un fraude. ¿Y qué? Inciertas. Viene un nuevo gobierno, cambian las tasas, los tipos de interés, que el Banco Nacional se mete en no sabe qué cosa y de repente por decisiones políticas te quedas en la quiebra. O a veces tú tomas decisiones malas. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado decisiones malas que después decimos, ¿por qué hice esto? ¿En qué mundo yo hice esto?
y perdemos dinero. Viene un buen vendedor ahí y nos vende un producto que nos va a cambiar la vida, nos va a sanar, nos va a hacer conocer el mundo. Y nosotros vamos, ¿no? Con nuestro corazón avaricioso. Lo compramos. Y resulta que era falso y perdimos cientos de miles de pesos, ahorros de toda la vida. ¿Por qué vas a poner tu esperanza en eso? Que es algo que un día está, el otro día ya no está. Está el dicho común, ¿no? El dinero va y viene. Y es cierto, el dinero va y viene. Hoy eres multimillonario, mañana no te alcanza ni para los frijoles. Ni para los frijoles. Daniel, qué exagerado eres. Hermano, no estoy exagerando. Job era un hombre multimillonario en términos modernos. ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento. Y en un día lo perdió todo, 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 todo. Todo lo perdió. Hermano, solo estudia un poco de historia. La década de 1920, la Gran Depresión. Hermano, gente de las más poderosas del mundo murieron quitándose la vida porque perdieron todo. ¿Por qué vas a poner tu esperanza en eso? Piensa en la historia reciente. Mira cómo los gobiernos van y vienen, empiezan las guerras y se cae toda la economía. ¿Por qué vas a poner tu esperanza en eso? Jóvenes que están aquí, ¿por qué van a soñar con tener eso como la fuente de su esperanza? ¿Por qué? Si es tan inestable, es tan inestable. Escucha lo que dice Proverbios 23, 4 al 5. No te fatigues en adquirir riquezas. Deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ella, ya no está. Porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. Y tú estás viendo ese youtuber, ¿cierto? Que te gusta. Y tú, ¿cómo soñaría? ¿Cómo sueño con tener una vida así como el youtuber? O como el influencer. Eso es incierto, eso es inseguro. En lugar de ver al youtuber y el influencer, pon tu esperanza en Dios. En Dios, en Dios. ¿En quién debemos poner nuestra esperanza? Nuestra esperanza debe estar en Dios. Los mercados caen, los negocios se van a la quiebra, los ahorros se terminan, los fraudes y los robos son reales. Podemos perder absolutamente todo en un abrir y cerrar de ojos. Pero tenemos un Padre en los cielos que jamás abandonará a sus hijos. Tenemos un Padre en los cielos que es el dueño de todo y Él ha prometido proveer a sus hijos de todo lo que necesitan. Mi hermano, mi hermana, escucha Salmo 50:10. Dios le dice a una sociedad agrícola, escucha, a una sociedad agrícola que se mantenían de cosechas y animales, lo siguiente: porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Salmo 50:10. En la mente del judío, al que se refiere este salmo, en la mente del judío, las colinas y los animales eran lo más importante, porque eso les daba de comer. Y Dios les dice, todo eso es mío. Traduzcámoslo al lenguaje de hoy. Es como si Dios estuviera diciéndonos, mío es todo Guadalajara. Desde Puerta de Hierro hasta Tonalá. Desde Cañadas hasta Bugambilias. Cada edificio, cada centro comercial, cada negocio, cada Oxxo, de los 800,000 Oxxos que hay en la ciudad, todos son de Dios. Todos. Y todo lo que está dentro del Oxxo, todo es de Dios. Esta casa humanamente tiene dueño, claro que sí, pero esto es de Dios. Los zapatos que tú tienes, ¿de quién crees que son? Son de Dios. El celular que tú tienes es de Dios.
El techo debajo del cual tú vives, eso es de Dios. Eso es de Dios. Todo es de Dios. Tu cuenta en Banorte, ¿de quién es? En BBVA, ¿de quién es? En Banco Santander, ¿de quién es? Tu cuenta es de Dios y el banco entero es de Dios. Y lo que tiene el dueño del banco es de Dios también. Y el Akron y el Jalisco son de Dios. ¿Le seguimos? ¿Qué más es de Dios? Cada cable eléctrico, cada tubo de la plomería de tu casa es de Dios. Todo es de Dios. Piensa en algo y eso es de Dios. No hay un alfiler en este universo que no sea de Dios, hermanos. No hay nada que no sea de Dios. Todo es de Dios. Esta camisa es de Dios. Todo es de Dios. Deuteronomio 10:14. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Ni un juego de Nintendo, ni un Nintendo, ni una cartita Pokémon, ni un carrito de juguete, ni un peluche de los que tienes en tu casa. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Entonces, ¿cuál es el razonamiento aquí de Pablo? No pongas tu confianza en las riquezas, que son inciertas, más bien pon tu confianza en Dios, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Entonces, si tú pones tu confianza en Dios, tú estás poniendo tu confianza en el que es dueño de todo. Y Él es tu Padre. Él es tu Padre. Entonces estás mudando tu esperanza de algo incierto a algo total y absolutamente seguro. El amor eterno de Dios por ti demostrado en la cruz de Cristo. ¿Qué te parece? Es el mejor cambio que puede haber. La mejor mudanza de confianza que puede haber. Juan Calvino dijo, se equivocan atrozmente los que confían en las riquezas y no dependen enteramente de la bendición de Dios, y en la que consiste la suficiencia de los alimentos y de todo lo demás. La provisión de Dios es más segura que cualquier propiedad, inversión, ahorro, negocio, plan de retiro, seguro de vida que cualquiera de nosotros podamos tener. Y Pablo dice, pon tu confianza en Dios, pon tu esperanza en Dios, porque Él nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Fíjate, dice Pablo, Él nos da. Ese verbo, maestros de español, escuchen, ese verbo está en tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Clase de gramática básica. Que es algo continuo y continuo y continuo y continuo. Dios nos da y nos sigue dando y nos sigue dando y nos sigue dando. Y no se cansa de darnos. Dios nos da una vez y otra vez y otra vez. En términos mexicanos diríamos que no es de Monterrey. No es codo. Perdón si hay alguno de Monterrey aquí, pero a mí me han dicho que los de Monterrey son muy codos. No sé dónde sería, pero no es tacaño. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Dios no se cansa de dar. Nadie le gana a Él en generosidad, mi hermano. Nadie le gana a Él en generosidad. Dios no es mezquino. Nos da abundantemente todas las cosas, con el propósito de que las disfrutemos, de lo que nos dé placer, que nos sintamos alegres cuando las usamos. Dios sabe dar y dar bien. Dios da bien, da mucho, da abundantemente. Piensa en todo lo que Dios creó. Toda su creación da y da y da y da. Las plantas dan fruto, nos dan madera para que construyamos. Nos dan alimento y medicina. Los árboles toman el dióxido de carbono y nos dan oxígeno. El sol da luz y calor. El agua da vida a las cosechas y calma la sed de los animales y de los humanos. Todo lo que Dios ha hecho es generoso. Dios da y sigue dando y no se cansa de dar. Todo lo que tenemos ha sido dado por Dios, los dedos, los brazos, los labios, los pulmones, la silla en la que estás sentado, el suelo debajo de tus pies, el oxígeno que entra por tus pulmones y la nariz por donde entra ese oxígeno. Te guste o no te guste esa naricita, Dios te la dio, mi hermano. Dios te dio todo lo que tú tienes. La Biblia que tú lees el lunes en la mañana,
tu reloj, la luz, los ojos para ver la luz, absolutamente todo. Piensa en algo, Dios te lo dio, Dios lo dio, porque Dios es súper generoso. ¿Qué tan generoso es Dios? Es tan generoso que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, Romanos 8:32. Ese es el acto de generosidad más grande de toda la historia de la humanidad. Dios dio. Dios disfruta tanto dar que dio a su Hijo para nuestra salvación. Y ese es el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas noticias que nosotros predicamos en esta iglesia. Dios nos creó a nosotros para que nosotros tuviéramos una relación de disfrute eterno con Él. Pero nosotros nos rebelamos y pecamos contra Dios. Nosotros decidimos quebrar las leyes de Dios. Nosotros decidimos romper las leyes de Dios, violar sus mandamientos. Y por eso dice la Biblia que nosotros merecemos la condenación eterna. Merecemos ir al infierno y estar separados de Dios por toda la eternidad. Pero como Dios es generoso, Él dio el regalo más asombroso, maravilloso, impresionante del universo, que es a su Hijo Jesucristo. Y envió a Jesús para que Jesús viviera la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Y muriera en una cruz como un criminal, cargando todo el castigo por nuestros pecados. De manera que los que se arrepienten de su pecado y creen en Jesús, reciben el perdón de Dios. Reciben la gracia de Dios. Reciben algo maravilloso que es la adopción dentro de la familia de Dios. Reciben a un Padre generoso que dio a su Hijo por ellos. Si tú no crees en este Jesús del cual te estoy hablando, hoy es el día para que tú te arrepientas de tu pecado y creas en Cristo. No puedes ignorar la generosidad de este Dios. ¿Por qué vas a ignorar la generosidad de este Dios? Este Dios no es tacaño, este Dios es generoso. Tan generoso que dio a su Hijo por ti. No ignores la generosidad de Dios, por favor. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús. Y mira lo que sigue diciendo Pablo, que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las disfrutemos. O sea, Dios se goza en dar, pero también se goza cuando nosotros nos alegramos en disfrutar lo que Él nos da. Mira qué Dios más maravilloso. Dios no espera que nosotros nos la pasemos mal con lo que tenemos, viviendo como miserables. Dios quiere que lo que Él nos da produzca en nosotros placer, delicia, provecho. Dios quiere que nosotros disfrutemos lo que Él nos da, mis hermanos. Fíjate que Dios no es antiplacer o antidisfrute. Dios no está en contra de que tú disfrutes las cosas. Y si tú puedes hacerte un viaje, mi hermano, Dios quiere que tú lo disfrutes. Y que tú no te sientas culpable por disfrutar lo que Él te da. Y si tú quieres disfrutar de un partido, aunque pierdan tus Chivas, está bien, no hay problema. Ve y disfrútatelo. Y cuando estés ahí, si te queda algo extra de dinero, pues cómprate tu hot dog o tus nachos o lo que sea que te compres. Disfrútalo. Si a tu esposa de aniversario le quieres dar un spa, que tu esposa se vaya y con libertad de conciencia se vaya a disfrutar su spa. O hacerse sus uñas. O ir a comer juntos a la vaca argentina. Disfruta lo que Dios te da, hermano. Dios quiere que tú lo disfrutes, no en una actitud de autogratificación egoísta, sino porque tienes un Dios generoso que disfruta dar. Y disfruta que cuando tú recibes, goces lo que recibes de Dios. O sea, sería una actitud mala de nuestra parte no disfrutar lo que Dios nos da. Sería algo muy malo de nuestra parte. Seguro aquí han visto un programa que se llama Tacaños Extremos. Una mujer que lleva varios años sin lavar su ropa para no gastar agua y jabón. Una pareja que usan el mismo trozo de hilo dental para que el empaque les dure más.
Un hombre que obliga a su familia a bañarse con 2 botellas de agua para ahorrar en el gasto. Es un programa, ¿eh? No es ninguna ventaneada de alguna consejería pastoral. Hay algunos que han estado peligrosamente cerca, pero no para tanto. Sí. Dios no quiere que tú aparezcas en tacaños extremos, mi hermano. Por supuesto que no. Él quiere que tú disfrutes lo que Él te da. En una ocasión, un hombre criticó a Spurgeon, Charles Spurgeon, un predicador de los años 1800, porque iba en el tren en primera clase. Y le dijo, a diferencia de ti, yo estoy cuidando el dinero de mi Señor Jesús, voy en tercera clase. Y Spurgeon le dijo, yo estoy viajando en primera clase porque estoy cuidando al siervo de mi Señor Jesús. Esto no es muy difícil aplicarlo, ¿cierto, mi hermano? Disfruta lo que Dios te da. Disfruta lo que Dios te da. No pidas pena por disfrutar lo que Dios te da. Pero no pongas tu esperanza en lo que Dios te da. Pon tu esperanza en el Dios que te da todo generosamente. Eso es totalmente diferente, mi hermano. Disfrutar lo que Dios nos da es una cosa. Poner la esperanza en lo que Dios nos da es poner el regalo por encima del dador del regalo. Philip Graham dice, aquellos que confían en Dios, que ponen su esperanza en Dios, pueden decir, Señor, me has bendecido con más de lo que jamás podría merecer, pero podrías quitármelo todo mañana y seguiría lleno de alegría porque tengo todo lo que necesito en Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, en primer lugar, no sean altivos, no pongan su esperanza en la riqueza, sino en Dios. En tercer lugar, consideren sus recursos como un medio para proveer para otros. Consideren sus recursos como un medio de proveer para otros. Versículo 18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Disfrutemos lo que Dios nos da, pero también tengamos una mentalidad de cubrir las necesidades de los demás. Yo solo estoy pensando en mí y en que mi necesidad actual sea cubierta y en disfrutar lo que Dios me ha dado, sino que estoy con ojos abiertos y preguntándome quién tiene necesidad. Un hermano esta semana me llamó y me dijo, Daniel, mi esposa y yo tenemos dinero extra para dar. Dame nombres de 3 familias de la iglesia que nosotros les vamos a depositar. Exacto, eso es lo que Dios quiere que estemos haciendo. Que miremos nuestros recursos como un medio para proveer de las necesidades de aquellos que no tienen todas nuestras ventajas. Que sean ricos en buenas obras. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Y fíjate, esa frase que hagan bien no es solo da, así como una limosnita para este pobre que me vino a pedir otra vez. No, que hagan bien, o sea, desde el corazón, amando a la persona cuando tú das. Que sean ricos, sí, en buenas obras. No solo económicamente ricos, sino abundantes, espléndidos, amplios en llevar a cabo buenas obras para beneficio de otros. Hermanos, nosotros decimos que seguimos a este Dios generoso. ¿Cómo vamos a ser tacaños nosotros entonces? Generosos, dice Pablo, prontos para compartir, dar libremente, dar sin remordimientos, dar sin tristeza, dar sacrificialmente, dar abundantemente, dar sin esperar recibir nada a cambio. Y de acuerdo a las matemáticas de Dios, la generosidad es la verdadera riqueza. Y para ser generosos no necesitas ser millonario, porque hay personas que piensan, si yo tuviera todo el dinero que aquel tiene, entonces sí daría. Y maravilla de maravillas, llegan a tener mucho dinero y todavía no dan. Algunas personas me han dicho, Daniel, cuando me suban el salario voy a dar. Le suben el salario y yo digo, ¿qué onda? No, hombre, no me alcanza. No me alcanza para dar. Claro, lo que pasa es que no tienes un corazón generoso, porque el que tiene un corazón generoso, da. Aún en su necesidad, da. Como los hermanos de Macedonia, los filipenses, que en su extrema pobreza, dice Pablo en 2 Corintios, le rogaron a Pablo que les permitiera dar. Dijo un
un par de hermanos de los primeros siglos del cristianismo, Clemente de Alejandría. No es rico el que posee riquezas y las conserva, sino el que las distribuye. Tampoco es el tener, sino el repartir lo que hace ricos a los hombres. Basilio el Grande dijo, la mejor manera de prosperar es dar a los que tienen necesidad. Y voy a leer varios versículos de la Biblia rápido. Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Proverbios 11, 24 y 25. Hay quien reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Lucas 6, 38. Jesús dijo, den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Y Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Un puritano llamado Thomas Gauch dijo, me atrevo a desafiar a todo el mundo a que me dé un ejemplo, o al menos un número considerable de ejemplos de hombres verdaderamente misericordiosos, cuya generosidad los haya llevado a la pobreza. Lo que sucede más bien es que como los pozos vivos, cuando más se extrae de ellos, más libremente tienen y más fluye de ellos. Dime, ¿quién se hizo pobre dando generosamente? Les mencioné a Spurgeon hace un rato, ¿cierto? Que iba en primera clase. Sí, pero Spurgeon, mis hermanos, en nuestros estándares hubiera sido un pastor millonario o quizá multimillonario por todos los libros que él vendía. Solamente con la venta de 8 de sus libros y sus sermones semanales impresos, hasta 1885, su fortuna superaba los 500 millones de pesos mexicanos, más de 26 millones de dólares. ¿Qué hizo con todo ese dinero? Dio a su iglesia generosamente, abundantemente. Contribuyó con más de 11 millones de pesos mexicanos para la construcción del tabernáculo metropolitano. Sostuvo a pastores que él mismo estaba entrenando para el ministerio. Daba casi 100,000 pesos mexicanos anuales para quienes repartían Biblias. Dio abundantemente para casas donde atendían a los pobres y casas hogar. Den y les será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en sus regazos. Lucas 6, 38. Dice John Piper, Dios aumenta nuestro beneficio, de modo que al dar podemos demostrar que nuestro beneficio no es nuestro Dios. Dios no hace prosperar el negocio de un hombre para que pueda pasar de un Ford a un Cadillac. Dios prospera un negocio para que 17,000 pueblos no alcanzados puedan ser alcanzados con el Evangelio. Un salario de $100,000 no debe ir acompañado de un estilo de vida de $100,000. Dios nos ha hecho para que seamos conductos de su gracia. El peligro está en pensar que el conducto debe estar forrado de oro. No debería. El cobre es suficiente. Mis hermanos, si tenemos más de lo básico y necesario e indispensable para la vida, ¿por qué no pensamos en dar más? En dar más. Quizá menos salidas a comer afuera y más dinero para dar. Quizá menos perfumes y relojes caros y más dinero para dar. Y no estamos diciendo aquí, mi hermano, da 100 pesos y Dios te va a dar 1,000. Porque hay predicadores que, dice alguien por ahí, parecen más agricultores que predicadores. Siembra, siembra, siembra. Siembra 1,000 y vas a cosechar 10,000. Siembra 10,000 y vas a cosechar 100,000. No, mi hermano, esa no es una transacción así. No funciona así las matemáticas de Dios. Dios es generoso y nosotros decimos que hemos confiado en ese Dios, mi hermano. Y ese Dios, con su poderoso evangelio, ha quebrado nuestros corazones egoístas, los ha hecho nuevos y nos ha dado un corazón como el de Cristo, una mente como la de Cristo. Entonces queremos ser generosos como nuestro Salvador es generoso. Es algo que el evangelio hace en nosotros, mis amados hermanos. El evangelio hace en nosotros. Veamos el último mandato para los ricos. Hagan tesoros en el cielo.
Si todo esto pasa, mi hermano, nosotros entendemos que todo es de Dios, que Él es nuestro Padre, que nuestra esperanza no está allá, en el dinero, en nuestras cuentas de banco. Si nosotros empezamos a dar generosamente, sacrificialmente por la obra del Espíritu Santo y del Evangelio en nuestros corazones, vamos a acumular tesoros en el cielo. Hagan tesoros en el cielo, es el cuarto mandato. ¿Sí? Versículo 19, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Amasa un tesoro, amasa una fortuna en el cielo, en tu hogar permanente y eterno con Dios. Es como la idea de que hay un banco celestial, ¿cierto? Haz depósitos allá. ¿Cómo? Siendo generoso con tu dinero aquí. Viendo tu dinero no como un medio para tu protección y esperanza, sino como un medio para servir a otros. Mateo 6, 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro estará también tu corazón. Dijimos que las riquezas en este mundo son inciertas, ¿cierto, mis hermanos? Bueno, cualquier cosa que tú envíes por adelantado al banco celestial, es imposible que lo pierdas. Es imposible que lo pierdas. Y nosotros no sabemos específicamente cómo se dará recompensa en los cielos. En la Biblia se habla de coronas y se habla de el tribunal de Cristo donde se va a recompensar a cada uno por su obra. No sabemos exactamente cómo va a funcionar aquello en el cielo. Pero dijo Jesucristo que si tú das un vaso con agua a uno de sus siervos, no te quedarás sin recompensa. Así que habrán recompensas. Y algunos de nosotros, yo me incluyo, vamos a pensar quizá un poco menos de ropa y un poco más de ofrenda a misioneros. Quizá un poco menos de King y McDonald's. Y un poco más de ayuda para aquella viuda necesitada. Quizás un poco menos de alhajas y prendas. Y un poco más de dar generosamente. ¿Qué te está llamando Dios a sacrificar hoy, mi amado hermano, para la causa de su reino y el bien de la gente necesitada? Y Pablo termina, mi hermano, esta carta diciéndole a Timoteo, ánimo, no te desconcentres, mira la meta. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, versículo 20, y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándolo algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con ustedes. Timoteo, sigue, persevera, no tengas miedo, no tengas temor, guarda el evangelio. No lo pongas en duda. No te rindas. Haz lo que se te ha encomendado. Termino con una oración de los puritanos, mis amados hermanos. Ellos decían, llena y expande nuestros corazones más y más con verdadera generosidad. Que nosotros actuemos para con los extraños y especialmente nuestros hermanos creyentes de manera digna de ti en cualquier momento que necesiten nuestra ayuda. Y especialmente que nuestro amor abunde para quienes tienen el deseo de anunciar el Evangelio. Vamos a orar. Amado Padre, oramos como nuestros hermanos puritanos hace 300 años, 400 años. Danos corazones generosos, Dios. Danos corazones generosos dentro de nuestro hogar, Padre, a esposos con esposas, viceversa, a padres con hijos. Danos corazones generosos, Señor, en nuestra iglesia, que no nos cansemos de hacer el bien, especialmente a los de nuestra familia de la fe. Danos corazones generosos, Señor, con los misioneros y los plantadores de iglesias, que algunos están ahí en San Luis Potosí plantando iglesias con 2,000 pesos al mes para sostener a toda una familia, Señor. Abre nuestros ojos y que nosotros podamos dar generosamente, sacrificialmente. Si es necesario, ayúdanos a tomar decisiones radicales para cortar suscripciones.
abandonar deseos, dejar ciertas compras para que demos con generosidad, para avanzar tu nombre y tu reino en Guadalajara y hasta el fin del mundo, y para ayudar a quienes no tienen. Y en todo esto, Señor, ayúdanos a disfrutar lo que nos has dado generosamente, porque tenemos un Padre en los cielos que nadie le gane en generosidad. Todo para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.